Creo que cuando hablábamos de que Manuela Carmena era una persona con ese espíritu inquieto de conocer, explorar, aprender para seguir cambiando el mundo, para seguir cambiando el sistema que a ella le ha tocado en el sistema penal, en el sistema penitenciario, desde diferentes perspectivas, abogada, jueza, y creo que la ponencia sí lo pone de manifiesto. Yo me quedo con dos palabras claves: personalizar y humanizar. Nuestro sistema penitenciario dice que es un sistema de individualización científica, pero se ha perdido. Es decir, al final todos entran y son tratados de la misma manera. Así que bueno, vamos a abrir ahora un debate de preguntas con las claves que nos ha dado Manuela y poder hacer un poquito de reflexión. Bueno, había aquí, voy por orden, visto que María Ayela. Has dicho, bueno, antes que nada, que nos tienes siempre cautivados y nos enseñas muchísimo. Que muchas gracias. Pero has comentado que los psicópatas tienen un componente genético, y además es que así se ha probado ya con los cerebros de las personas que han muerto y que se les ha analizado. Entonces, ¿qué imputabilidad tienen si tienen esa lacra? Por entenderlo. Y luego, otra pregunta: ¿cuándo vamos a dejar, según tu opinión, de ser Ministerio de Interior y pasamos otra vez a Justicia? Eso se lo tienes que preguntar al ministro, al presidente de gobierno. Ella siempre está con este tema, y los penitenciarios. Yo soy dos personas en una misma naturaleza, o dos naturalezas en una persona, porque sí, pero nos duele mucho los cambios que se tuvieron que propiciar hace años, pero ¿por qué seguimos en Interior? Bueno, yo creo que fueron unos cambios provocados por el terrorismo de ETA, como todos sabemos, y ahora pues tenemos el tema del problema del terrorismo islámico, y entonces pues lo veo difícil eso, pero yo creo que siempre hay caminos intermedios, y a mí lo que me parece es que lo que habría que aislar sería alguna especie de escuelas penitenciarias, quiero decir, donde pudieran todo esto de las medidas alternativas a la prisión. Ahora son un churro, está muy mal organizado, ¿no? Pero podría haber de verdad escuelas a las que pudiera ir personas que los jueces consideraran que no deberían entrar en la cárcel, pero sí tendría que hacer a lo mejor unos internados en una escuela, y entonces sí podríamos intentar que esas escuelas dependieran por parte, digamos, de una manera conjunta de prisiones, pero también de educación, ¿sabes? Y podríamos empezar a intentar hacer algo nuevo, porque estas reflexiones que yo hago me gustaría enmarcarlas en hacer pequeñas cosas que vayan avanzando por ellas, que nos hagan pensar, ¿no? Y poquito a poco ir cambiando algo, pues ir cambiando algo. Eso es un poco lo que pienso. ¿Y de los psicópatas? Pues mira, los psicópatas, el problema es que la imputabilidad es una tontería que hemos hecho los tribunales, y que no es verdad eso, porque ya os digo, era imputable un chico que en un momento en que se ve agredido por otro saca una navaja. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que él sacó la navaja? Sí, bien. ¿Quería matar? Seguramente no. Entonces yo creo que meternos en ese camino es muy peligroso, porque la inimputabilidad genera una incomprensión en la víctima, que la víctima no sabe cómo es posible, pero esos horrores que vemos, esos horrores de delitos que dices, es que son de una crueldad. Yo he vivido algunos que dices, qué crueldad, ¿no? Es decir, en el juicio, por ejemplo, una persona riéndose cuando había hecho una barbaridad horrible, ¿no? Vale, no puedes, olvidemos la inimputabilidad. Veamos qué es lo mejor que podemos hacer dentro de que esas personas tienen que tener aislamiento, pero veamos si hay alguna posibilidad de incrementar la empatía. Pero lo que dicen los expertos es que eso hay que cogerlo muy pronto. Pero desde luego la inimputabilidad es un camino malo, porque la gente no entiende que una persona no sea responsable. Fíjate, claro, cuando yo hablo de que no somos responsables de nuestros actos más inmediatos, sí somos responsables de nuestra trayectoria, de nuestro currículum. Yo he pensado que cuando le dije a este chaval que quién era, que no me faltaba más que decirle eso, dame el carnet de identidad, a lo mejor era mi costumbre en el tribunal decir que cuénteme, ¿no? A lo mejor era eso, y a lo mejor el chico que utilizó la navaja, el muchacho de Puerto Rico, él estaba muy acostumbrado a sacar la navaja.
Es decir, él era responsable de estar acostumbrado a sacar la navaja, quizá no de la muerte. Y claro, eso nos entrega a un planteamiento de enfrentamiento con las víctimas que solamente se resuelve por la justicia restaurativa. Entonces sepamos que tenemos también la posibilidad de la justicia restaurativa, pero no nos olvidemos de considerar que el camino de la imputabilidad no es el adecuado. Hay que hacer el camino de la personalización, de la universalización, de lo que necesita cada individuo. Y lo de la imputabilidad, eso de verdad, anda que no ha dado sentencias y hablar y tal, y se basa en una concepción del ser humano que hoy día está absolutamente no comprobada. Allí al fondo. No, sobre lo de la personalización, no me ha venido al corazón eso de otra cárcel de justicia. Me ha llevado a corazón un caso de un chaval, ¿no? Que con 18 años recién cumplidos, o sea, 7 días después, pues tiene una sentencia ya firme de haber matado a un chico joven de banda, ¿no? De la banda, y 2 intentos de homicidio, 18 años por los 2 intentos, más 16, 34 años de cárcel. Ahora tiene 20, ¿no? Y el chaval se pregunta, bueno, yo porque pude hacer esto, estoy súper arrepentido y quizás no ha incluido los juegos de la Play, porque utiliza mucho la Play, ¿no? Está bueno, y la banda, yo creo que ha sido lo que más puede influir, porque esa es la pregunta, que 24 años de cárcel, un chico de 20 años. La necesidad de la personalización tendría que permitir que la aplicación de las penas no fuera mecánica como es ahora, que llegamos al ridículo en la cuestión penal, en lo que no he querido extenderme, de que a una persona se la pueden poner 60 años de cárcel o 70 cuando sabemos que eso no se pueden cumplir. Esa es la primera deformación de la estandarización de la pena. La pena es un baremo. Y el baremo no es individualizado, a pesar de, como decía Raquel, la individualización científica, que es un tema que se considera que es penitenciario, no que es penal, porque en el derecho penal al contrario, hay toda una teoría de decir, no queremos conocer al autor, porque entonces eso es un derecho penal de autor, es una equivocación. Es decir, yo creo que ahí hay que darle una vuelta y hay que conseguir que la pena no sea baremada, sino que esté mucho más relacionada a lo que necesita la persona en concreto. Las causas eran en el mismo momento de cometer el delito, porque era una banda, ¿no? Hombre, Claro, pero te digo, es que eso se mueve con unos baremos, ¿no? Y entonces la única manera hay, si consiguiéramos que se incluyera siempre el informe criminológico y se incluyera la posibilidad de graduar la pena conforme a las circunstancias individuales del sujeto, pues probablemente a ese chico se le habría puesto una pena adecuada. Muchas gracias. A ver si, bueno, funciona. ¿Os presentáis antes de intervenir? Muy bien. Yo soy Andrés, capellán de Málaga, de Alaurín de la Torre. Bien, hay una pregunta que me la he hecho siempre, me la sigo haciendo y me seguiré haciendo, estoy de acuerdo con todo, por lo tanto, si el objetivo fundamental de la cárcel, según la Constitución, es la reinserción, ¿qué hacemos con los que nunca han estado insertos? Claro, ahí fíjate, habría que entender que si ese es el objetivo constitucional, pues si no logramos la reinserción es un fracaso de la institución. Partido de ese presupuesto, la reinserción sería una consecuencia del buen hacer penitenciario. Si no se hace bien, no hay posibilidad ninguna de entender que hemos hecho lo correcto, ¿no? Pero todos sabemos que si el punto de partida es inadecuado, porque a lo mejor lo que es inadecuado es la condena, la reinserción es prácticamente muchísimo más difícil, ¿no? Y luego no sé si te refieres a los que no están reinsertados y no están en prisión, a los que están en libertad. Agitaditos que nace y desde que nace ve a su madre y su padre pegándose, trapicheando, tal, no tienen horario, no han tenido estudio, no saben lo que es sacrificio, no le tienen entendiendo. Ese nunca ha estado inserto en nada. ¿Cómo reinsertar? Claro, sí, no te había entendido bien, perdona, pero tienes muchísima razón. Es que el término de la reinserción también hay que pasarle un poco por un tamiz. Lo que nos interesa es que esta persona no cometa delitos, pero tiene que vivir como le parezca que tiene que vivir. Es decir, no podemos entender que la reinserción es hacer que las personas vivan todas en la manera que consideramos que es la mejor o la más adecuada. No.
un chaval de una familia gitana va a tener que seguir viviendo en esa familia gitana. ¿Puede un chaval en ese contexto tener la suficiente capacidad para en ese marco no delinquir? Probablemente no. Es decir, que es posible que si no hay un refuerzo en ese marco no pueda oponerse al ambiente del marco. Pero sí es posible que si él tuviera un refuerzo, y no estoy hablando de un refuerzo en la cárcel, sino un refuerzo en la libertad, para, a pesar de continuar vinculado a su marco familiar, no cometer delitos. Eso puede ser posible y hay que hacer ese camino. El camino es que la reinserción es un término confuso, porque parece que quiere decir que hay que cambiar y tener una vida modelo. No, la reinserción no es nada más que si has cometido un delito, no volver a cometer otro delito y, digamos, darle a las víctimas la satisfacción que le merece, ¿no? Nada más que eso. Pero no tener un modelo homogéneo, sino simplemente no cometer delitos. Y te vuelvo a plantear, en una familia en la que todo el mundo pues trapichea, no sé qué, un chaval va a ser capaz, si vuelve a ese medio no trapichear, depende de que tenga un apoyo en libertad. Vamos por orden. El micrófono, vamos a ver, sí, aunque no está encendido el botón. Bien, yo soy Shaquín de Ferrol y lo mío va más en una línea de denuncia, pero también de comando. Hace pocos días arribó a las costas gallegas una cárcel flotante que yo no conocía. Somos un Estado de Derecho y ese cárcel flotante no cumple ninguna leyes, porque además está para recibir a los ¿cómo se llaman? Inmigrantes. Los inmigrantes estos que llegan sin papeles, ¿no? Y entonces en alta mar no hay más derecho que el que hay en la cárcel flotante. Allí arribó por un temporal. Este barco no puede entrar al Mediterráneo porque es inmenso, es como un modo de estas casas que tenemos. Ver simplemente la fotografía es horroroso. No hay ley. Y además, como están en alta mar y en el Atlántico, cuando no hace falta, en una cárcel nuestra, el que muere, aunque sea por lo que sea, sale con los pies adelante, pero sale, porque si la hay que justificarlo. Ahí no, se va al mar y los pececitos los peces se lo comen. Por eso estamos en un Estado de Derecho. Ese barco, cuando arriba de nuestras costas, ya sé que se crea un problema internacional porque el barco es inglés, pero esto no viene de ahora. Resulta que, intentando escribir un artículo sobre esto, resulta que estas cárceles flotantes vienen siendo prácticamente desde siempre, pero últimamente. Entonces, aprovechando el foro, no sé si viene a cuento, pero yo quiero establecer esta denuncia porque además no son ni espera de juicio, están simplemente nada, y ahí no hay derecho ninguno. Y además, viendo la estructura de la cárcel, es una ratonera, es una caja de cerillas, no cabe nadie, ni puede protestar. Arribó también porque había que limpiar el barco de legionela. O sea, que le mandaron de Inglaterra, le mandaron a las costas gallegas. No, estaba navegando, pero tuvo que arribar por el temporal. Claro. Porque es una... no sé si... Estaba en Inglaterra, estaba parado ahí. No, está fuera. Están navegando. Está fuera de Inglaterra, están navegando, están en aguas internacionales. Donde, por favor, métanse en Google, pasó hace un mes. Un obispo y todos nosotros en la reunión de Galicia esto lo hemos planteado, pero eso queda ahí. Entonces yo quiero aprovechar este foro, no sé si viene a cuento, sí, claro que viene a cuento, para denunciar y que lo conozcamos, porque España es muy amplia, somos muy plurales, y claro, los que estamos en el litoral, todo el interior e incluso el sur, porque este barco no cabe, no pasa por el estrecho de Gibraltar, o pasa, no, pero vamos, se queda, y además que no, el Mediterráneo este barco no pinta nada, tiene que estar en el Atlántico. Mira, lo que tú estás diciendo es una vulneración total de todos los convenios de derechos humanos y muy especial de las reglas de las instituciones penitenciarias, las reglas penitenciarias establecidas en Naciones Unidas, ¿no? Yo durante un tiempo formé parte del grupo de Naciones Unidas contra las detenciones arbitrarias y allí tuvimos casos de barcos en donde estaban metidos emigrantes, muy especialmente en Australia. Entonces hay muchas resoluciones diciendo que eso es completamente ilegal.
Entonces lo que hay que hacer es presentar una denuncia a Naciones Unidas. Es el Grupo contra las Detenciones Arbitrarias. Tiene una página web y entonces ahí se manda la denuncia, porque hay ya cantidad de decisiones y eso ellos en ese organismo lo primero que se hace es citar al propietario del barco, es decir, a la Gran Bretaña. Y la Gran Bretaña sufrirá una condena por el hecho de haber tenido una vulneración de los derechos humanos relativos a la situación de las prisiones. Eso está dicho ya. Lo que pasa es que, bueno, Gran Bretaña tiene muchas condenas de derechos humanos y algunas pues no las cumple. Pero eso, te digo, tenemos dos cosas. Una, este organismo que es, digamos, de vigilancia, y después el de condena, que es el de Estrasburgo. Entonces, oye, que no cumplen, bueno, a veces están teniendo después muchas consecuencias los países que incumplen sistemáticamente las condenas, tanto de Estrasburgo como las de los grupos los llaman los grupos de interés de Naciones Unidas. Acaba de añadir una cosa importante, y es que la dotación del barco no es inglesa. Está, igual que Putin alquila gente para la guerra, pues esos también son, la dotación es de una parte y el dueño de la barcaza es de otro sitio. Pero el pabellón, la bandera es inglesa. El pabellón del barco es inglés. Ahí ya yo no lo... Vale. Son barcos distintos, son dos barcos distintos. Sea de quien sea, sí. Es una infracción del derecho internacional de derechos humanos y de las normas de las reglas penitenciarias. Y por supuesto ha habido ya casos, ya os digo, yo recuerdo cuando yo estaba allí, el de Australia, que metía a todos los emigrantes allí, porque eso no se les ha ocurrido a los ingleses solos, sino lo que venían haciendo ya los australianos, que tenían una postura contra los emigrantes escandalosa, ¿no? Y está sancionado, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que se haga, pues hay que denunciarlo y sancionarlo. Gracias. Bien, aquí hay dos preguntas y luego allí hay otra. Primero, ¿sí? Soy Emilio. Hola, Emilio. Villa del psiquiátrico. Solamente como dos anécdotas. Un policía municipal pasaba a los chavales y dio la costumbre de montarse por la acera, por los semáforos, con la bicicleta levantada, y llevaba al municipal y le dice: como no te sirve la rueda delantera, quita y va a recogerla a la comisaría. Acabó con el problema. Cuando quitó 3 o 4 ruedas, y ya los chavales dicen: te quito la bicicleta. Digo eso. Y después, cuando Alfredo, que para descanse, el fiscal jefe de Sevilla, yo le decía: don Alfredo, cuando se cometen delitos y la gente de las 3000 de mi barrio son unos pasotas que no pagan y le da igual que los mande a la cárcel, manda a 2 policías que le quiten el televisor por la mañana, que los niños no van al colegio y están todos allí jugando, pero el televisor puesto. Llegan por la mañana los 2 policías y se lleven el televisor. Verá cómo se van a enterar por qué se llevan el televisor. Y eso va a ser, lo experimentó en 2 casos. Y me decía: esto da resultado. Digo, pues habría que pensar en estos barrios cómo se interviene para que realmente se tenga por menos un mínimo de respeto y no el pasotismo en el que vivimos de cara a muchas más cosas. Bueno, la anécdota es estupenda. Muchas gracias, Emilio, por contárnosla, pero yo os voy a contar una cosa que dice un catedrático de filosofía del derecho que está muy bien. Él dice que la administración, las leyes y tal, somos muy torpes, ¿no? Porque hay un problema. Suponemos que en la sociedad hay un problema y lo primero que pensamos es hacer una ley. Y dice: ¿qué cosa más diferente pasa en la empresa privada, ¿no? Y dice: ¿qué pasó en los supermercados cuando la gente se llevaba los carritos? Porque se inventó eso de meter, en su momento pues era 100 euros, lo que sea, bueno, perdona, una moneda de lo que fuera, ¿no? Y dice: claro, nosotros en lugar de hacer leyes tendríamos que hacer más carritos. Y es que es verdad, es decir, nosotros muchas veces hay un problema y pensamos hacer una ley. No, hay un problema y busquemos qué alternativas podemos hacer para que la ley se cumpla. Por eso me parece tan importante la investigación, porque lo que no se puede es plantear
Bueno, pues las leyes no se evalúan, nadie piensa, pues eso que dices tú, ¿qué pasa con que nadie paga las multas? Es un chiste, porque claro, nadie puede pagar las multas, todo el mundo no tienen un duro, y entonces ¿qué ocurre? Que solamente todos los papeles que se hacen para pagar esa multa cuestan mucho más que la multa, ¿no? Y es absurdo, pero no evaluamos las leyes, no las hacemos prácticas, seguimos pensando en que nos quedamos contentos con hacer una ley, ¿no? Eso se sale un poco me hubiera gustado más hablar todavía de la evaluación. La evaluación legislativa es una de nuestras grandes equivocaciones. Es una enorme equivocación. Hacemos miles de leyes que no valen para nada, que crean más problemas que ventajas, ¿no? Y no solucionamos nada, ¿no? En el ayuntamiento yo hice una cosa que me gustó mucho y que creo que la han mantenido, lo que no sé es en el marco que la están manteniendo ahora, ¿no? Que era el que cuando el ayuntamiento decide algo y el ciudadano no lo cumple, hacer una mediación entre el ayuntamiento y el ciudadano. No una mediación entre ciudadanos, sino entre el ayuntamiento y el ciudadano, porque muchas veces el ayuntamiento no tiene razón y lo que está diciendo es una estupidez y hay que buscar una alternativa, ¿no? Yo, por ejemplo, planteé que había muchísimos chavales que hacían pis en la calle, que es una guarrería. Yo, por ejemplo, me acuerdo un día que iba en el metro y vi dos chicas que se pusieron a hacer pis en el mismo metro, ¿no? No era yo todavía alcaldesa, ¿no? Pero cuando yo estoy de alcaldesa y veo eso, digo, eso no puede ser. Entonces planteamos la alternativa de que en lugar de pagar la multa, que limpiaran la calle. Y la verdad es que dio mucho resultado. Lo que pasa es que había gente que sus padres le pagaban porque decían, ¿cómo mi hijo va a estar limpiando Madrid? Y alguna madre venía y me decía, ¿se le han puesto las manos a mi hijo de limpiar? Y digo, no, hombre, no, que llevan guantes, seguro que lo de las manos no ha sido, ¿no? Pero es que les parecía vergonzoso, cuando realmente lo que hay que hacer es, oye, tú has hecho pis en la calle y eres un estudiante y es una guarrada, pues tú lo que vas a hacer ahora es que vas a limpiar los pises de los otros, ¿no? Eso es muchísimo más razonable. Pero está siempre planteado como una alternativa, como una posibilidad, cuando había que plantearlo como una cosa a capón. Y mientras tanto, pues por lo menos una mediación, ¿no? Decir posibilidades, no sé, buscar alternativas, porque vivimos en un sistema que está, yo diría, muy oxidado, un sistema que no cuestionamos, eso que yo digo, la necesidad de replantearse, ¿esto para qué vale? Vamos bien por aquí, no vamos bien por aquí, hay que cambiar. Alguno me habréis oído hablar, porque hablo mucho de esto, de la necesidad de cuidar la democracia, ¿no? La democracia es el mejor sistema de resolver el gobierno de todas las agrupaciones humanas, porque en la medida que piensa que todos los seres humanos son iguales unos a otros, es un instrumento para la igualdad. Pero la hemos convertido en algo que no va bien, y yo siempre digo que hay que cuidarla como cuidamos una planta, ¿no? Y ¿por qué para mí cuidar es tan importante? Porque cuidar es observar. Cuidar significa sobre todo mirar a ver qué pasa con lo que cuidas. Si tú cuidas a un bebé, te preocupa muchísimo si gana peso, si no, si llora, le observas y buscas la manera de que deje de llorar, de que gane peso. Cuidas una planta, la miras, caramba, tiene hojas amarillas, no hay flores, no hay fruto, entonces la observas, cambias. Y en la democracia vemos muchas cosas que necesitan cuidado. Hay muchas hojas amarillas, mucha tierra seca. Hay que cuidar la democracia, y cuidar la democracia significa evaluar lo que hacemos, a dónde va, para qué vale, para qué sirve, es bueno, es malo, nos hemos equivocado, y no vivir en estos discursos que desgraciadamente vive la política, que son unos discursos sin sentido, pueriles. Yo siempre digo que los políticos tienen que hablar muchísimo menos, no es necesario hacer tantos discursos, pero lo que hay que hacer es trabajar y resolver los problemas que tenemos y plantearnos los instrumentos que tenemos para utilizarlos mejor. Había una pregunta detrás de Fernando. Sí. Manu de Marcutena, San Sebastián. Muy bien. Sí. Nunca había oído que hablaban después de ser condenados por la persona que les había condenado. Es decir, me parece un ejercicio de humanidad, pues fenomenal. A partir de ahí, luego, a partir de una anécdota, una persona con la que vivíamos en casa que había salido de prisión, bueno, pues ya estaba en ese proceso, me dice, tengo que ir a una ciudad lejos y tengo que ir a hablar con el abogado. Y dije, bueno, con el que te defendió. Y dije, ¿a qué vas a ir? Y bueno, pues después de hablar me dice, mira, le voy a decir que no haga nunca lo que
3 años y me encontró un cuarto de hora antes, ¿verdad?, del juicio, y me dijo, tenemos 3 años, o si no te metes en el juicio, pero si yo no he hecho eso. Y entonces, pues es lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, dos preguntas, ¿hay estas buenas prácticas, ¿verdad?, que le he escuchado, se van propagando, se van trabajando los estudiantes? Bueno, ya he visto que he hecho prácticas con ellos. ¿Esto es algo que va cogiendo fuerza, peso, se va entre los fiscales, entre los abogados, los jueces? Y luego, pues una cosa también ha citado la justicia restaurativa, esa sería ya más un poco una institucionalización. ¿En qué medida puede ayudar a la humanización y la personalización, que es lo que ha ido haciendo? Bueno, hay veces que sin saber por qué se llega a los objetivos que necesitamos por caminos diferentes, ¿no? Yo creo que ahora mismo el camino de humanizar a los jueces está muy cegado, hemos retrocedido. Es decir, que yo creo que en las facultades de Derecho no se habla de la necesidad de humanizar la justicia, en las facultades de Derecho no se habla de humanizar lo jurídico, no, ahí está muy cegado el camino, ¿no? Pero es curioso porque estando cegado ese camino se ha abierto el de la justicia restaurativa, ¿no? Y eso nos indica que podemos llegar a esos mismos procesos de humanización, a lo mejor por otra parte, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en la audiencia, un día hablando con mis compañeros de otras salas, que bueno, a nivel humano teníamos un planteamiento majo y nos llevábamos bien, pero no entendían lo que yo decía, ¿no? Y yo cuando les decía la importancia de la empatía en juzgar, me decían, qué raro, eso yo no lo entiendo, me decían, y nosotros no podemos ser empáticos. Y yo decía, ¿cómo no? Pues bueno, eso está muy cegado. Sin embargo, la justicia restaurativa está abriendo posibilidades, ¿no? Yo recomendaría una película que he visto el otro día, que la habréis visto alguna, ¿no? Las dos caras de la justicia, que es espléndida, es absolutamente espléndida. Yo salí emocionada, ¿no? Y eso hay que divulgarlo, ¿no? Ángel Luis está haciendo un trabajo muy bueno de justicia restaurativa con delitos comunes, no ya solamente con lo que está haciendo Julián en el País Vasco con la gente de ETA, ¿no? Sino que se está haciendo ya también por Ángel Luis, por lo que yo sé, justicia restaurativa en delitos comunes. Es impensable meternos con lo de la violencia de género, porque hoy día eso alguna vez habrá que reflexionar cómo nos estamos equivocando, ¿no? Yo creo que allí el feminismo se está equivocando mucho en la manera de abordar la violencia de género, desde mi punto de vista, ¿no? Pero en líneas generales te diría que hay esperanza, porque se ha abierto un camino que no pensábamos, bueno, se ha puesto de moda, se ha abierto ese camino, ¿no? Y el otro está muy cerrado, porque yo no puedo comprender cómo seguimos juzgando de la misma manera. Es incomprensible, ¿no? Es decir, los procesos judiciales teóricamente pues intentan que, pero nadie plantea cosas tan pequeñas como una cosa que yo hice siempre. A mí nunca me dejaron ir a la escuela judicial, ¿no? Nunca les gusté yo como profesora, lo entiendo, ¿no? Porque son actitudes muy diferentes, ¿no? Pero la única vez que yo fui, me acuerdo que fue un día y en la escuela judicial, que es allí en Barcelona, y era un día además de estos buenos, con un solecito muy majo y tal, y me tocaba a mí hablar después de comer, y entonces claro, me los encuentro a todos sopa, ¿no? Porque en fin, sabéis que las oposiciones son muy difíciles. La verdad es que cuando te planteas que tienes que recordar tantos datos, pues dices, madre mía, ¿no? Bueno, entonces claro, la gente lleva mucho tiempo estudiando y de pronto llegan las prácticas y fundamentalmente lo que hace es emparejarse y dormirse en las clases, ¿no? Porque no están preparados, no han hecho más que estudiar, teoría, nunca. Entonces yo llego ese día y digo, esto me lo voy a despertar yo, porque están todos aquí medio dormidos, ¿no? Entonces les pregunto, oye, vosotros el día de mañana vais a llegar a vuestro juzgado y os van a llevar un preso delante de vosotros, ¿qué vais a hacer? Todos empiezan a despertar, a ver qué artículo era ese, dónde estaba, qué decía. Todos, pues yo le leería el artículo. Y oye, ¿y no has pensado que antes de leerle nada le tienes que mirar a la cara, tienes que saludar, le tienes que dar la mano? Se quedan todos en silencio. Que yo he dado la mano siempre a cualquier persona que ha venido a verme, sea preso, sea fiscal, sea lo que sea, porque así se recibe a una visita y da igual quién sea, hay que hacerlo así. Y yo cuando he ido a la cárcel nunca he entrado en una celda sin pedir permiso. Y se me he sentado, he pedido permiso para sentarme en la cama, le he pedido permiso
al que está utilizando esa cama, ¿no? Bueno, pues una vez me llegó una noticia de una jueza que había dicho, pues yo en un momento concreto fui a darle la mano y me dijo no sé qué y no sé cuántos. No sé, no hay sensibilidad para eso, no es verdad. Yo no he tenido nunca ningún incidente. Yo siempre he dado la mano, siempre he pedido permiso, siempre he mirado a la cara. Yo no he tenido jamás problema. Pero hay una actitud que consideran que eso es peligroso, que, bueno, no sé, no está abierto ese camino, pero no nos preocupemos, se abren otros, y yo creo que uno muy interesante es el de la justicia restaurativa. ¿Estabas tú, no? Pobre. José María, de la cárcel de jóvenes de Barcelona, capellán. Hablando del suicidio, estas madres, me ha venido el pensamiento, el suicidio en la prisión, y recordaba el último caso que me pasó, y la madre. ¿Y el juez de vigilancia qué hace ante eso? ¿Y quién informa a la familia? Porque la notificación del centro penitenciario, su hijo ha muerto, estamos esperando la autopsia y la agarramos sentado. Y otro caso lo iban a enterrar solo, sin avisar a nadie, pero bueno. Entonces, ¿de qué manera nosotros, porque yo no sé si ir al juez de vigilancia y decirle, ¿qué hace con esta familia? ¿Cómo informar a la familia, incluso de sus derechos, porque también hablan de indemnización y todas estas cosas, ¿no? Eso creo yo que es humanizar, pero no veo nada de humanidad y mucho menos en el momento del suicidio. Entonces, sí. ¿El juez de vigilancia cuál es? ¿O qué hace la ley con... o qué derechos tiene la familia? La ley no tiene ni un toque de humanidad, ninguno. Hasta el punto que yo me planteé cuando empiezo a ejercer de jueza de instrucción, qué comportamiento yo tenía cuando iba a levantar un cadáver, ¿no? A veces suicidios en domicilios, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, lo primero que yo hago es dar el pésame a la familia, lo primero, antes que nada, ¿no? Cogerles la mano, lo siento muchísimo, me imagino cómo lo están pasando ustedes, soy el juzgado, voy a hacer, ¿sabes? Pero nadie tiene esa práctica, no se enseña esa práctica, no se enseña humanidad, y la ley no dice nada. La ley dice que llega el juez y levantará el cadáver y el forense le pondrá por un lado y por otro y tal y cual. Tú dices, qué falta de humanidad, ¿no? Es decir, es verdad que una vez tuve un levantamiento de cadáver en Bilbao, en un domicilio, y llegué y la verdad me dio la impresión de que toda la familia estaba deseando que se hubiera muerto aquel señor, y yo dando el pésame me sentí un poco ridícula, porque llegué y estaban todos jugando allí a las cartas en una habitación, ¿no? Y yo pensé, ¿quién es la viuda y tal? Y ya me siento mucho y tal, y me miró como diciendo, no se preocupe, si no da igual. Pero es independiente, siempre hay que tener un gesto de humanidad, pero de verdad no hay nada en la formación de los jueces, nada, no hay ni un capítulo, ni una consideración, ni un profesor, nada. Es más, se considera que todo esto es debilidad, que todo esto es terrible. Eso hay que empezar en las facultades de Derecho. El Derecho no se puede estudiar como una norma escrita. Hay que estudiar lo que significa una decisión de un gobierno, de un país, para que haya un comportamiento y qué incidencias tiene y por qué se ha hecho y por qué no se ha hecho, ¿no? Hay que humanizar cada trocito de la justicia, ¿no? Y no. Es decir, yo de verdad me parece que tenemos muchísimo que hacer ahí en las facultades de Derecho, los profesores de Derecho, es una cosa, y me sorprende porque no cala eso, ¿no? Pero ya os digo, no hay que desanimarse, hay otras puertas y las otras puertas pueden dar resultados, ¿no? Espera, María, detrás estaban... Soy Juan de Santiago, de Teixeiro. Muchas gracias por sus palabras, me he emocionado mucho por la humanidad, me ha gustado mucho lo que escuché. Me han sorprendido muchas veces una doble pregunta. Cuando habla del derecho penal, por lo poco que conozco, usted no da a títere con cabeza. ¿Cómo, por ejemplo, por lo que usted plantea, cómo se puede avanzar hacia ahí? Por ejemplo, eliminar el sistema de tipos penales y dar mucha más capacidad, mucha más flexibilidad a los jueces con un buen sistema de recursos. Sí, yo creo que hay que flexibilizar mucho las penas. Y mientras tanto, si es difícil flexibilizar las penas, hacer instituciones que en la práctica las puedan flexibilizar.
como por ejemplo la justicia restaurativa, ¿no? Pero yo creo que flexibilizar las penas es muy importante, vinculadas a la necesidad del informe criminológico, es decir, de un informe que nos diga quién es la persona que estamos juzgando. Eso es lo que me parece importantísimo, que en cada proceso, en cada expediente, en cada sumario, en cada diligencia, sepamos qué es la persona que tenemos delante, qué ha hecho, qué ha vivido, es decir, un poco su vida, conocerla, y luego permitir que los tribunales puedan, preguntar sobre el informe criminológico, puedan incorporar a los familiares, que el propio tribunal pueda citar a los familiares. A mí eso me dio mucho resultado, por ejemplo, cuando tenía que resolver sobre dar la prisión provisional o no, ¿no? Me gustaba que vinieran los familiares, ¿no? Entonces estaban los familiares entre el público, porque en principio no era previsto que se pudiera hablar con ellos, pero yo les llamaba y decía, bueno, vamos a ver, si le doy la libertad provisional a este muchacho, ¿esto cómo va a ir? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué podría hacer? No sé qué y tal. Y bueno, es fantástico eso. Es que tú tienes que tener aliados, y los aliados son el barrio, son los asistentes sociales, son sus profesores, son sus familiares, y los familiares al final tienen que coincidir, porque ¿quién quiere el camino de una persona que se va a deslizar constantemente por la prisión, ¿no? Lo mismo que pasa, por ejemplo, en las inspecciones. Cuando yo era jueza de vigilancia y iba a ver las cocinas, la comida y todas esas cosas, ¿no? Pues yo le decía al director, ¿te importa que pase con familiares? Y entonces los familiares probaban la comida conmigo, y eso les daba seguridad. Veían que lo que estaba bien o no, pero se veía eso, ¿no? Y bueno, pues sin embargo yo sé a veces de algunos jueces de vigilancia penitenciaria que siento mucha vergüenza por ellos, que lo que van a la panadería y lo que se llevan es una bolsa de bollos, ¿no? Pero en fin, de todo hay en la viña del Señor. La otra pregunta que me quería hacer, a mí hay cosas que me preocupan porque veo que se degrada la democracia, y a mí me da miedo, pero a lo mejor porque yo tengo una formación, porque tengo muy idealizada la justicia y a los jueces. Me da miedo las manifestaciones que se hacen delante de los tribunales, la presión que hay de los medios de comunicación y de los partidos sobre los jueces. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, vamos a ver. A mí me parece que un Estado de Derecho tiene que basarse en que cada uno haga lo suyo, es decir, el Ejecutivo, es decir, el Gobierno, lo suyo, el Parlamento, debatir sobre las leyes, controlar el Ejecutivo, y el juez, juzgar lo que sea, ¿no? Pero efectivamente hay momentos en que se viven muchas tensiones, ¿no? Ahora mismo hay una tensión muy grande provocada por un afán desmedido de los partidos políticos de controlar a los que tienen que ser los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Yo me he hartado de explicar 20 veces eso, he escrito bastantes artículos, no he conseguido todavía lo que yo quisiera, pero insisto. La ley lo que dice es que los vocales del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por los jueces. Los jueces proponen unos nombres. En este momento en España, desde el año 17, están propuestos determinados jueces por las asociaciones judiciales para formar parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Además de los que proponen las asociaciones, están los que proponen los jueces independientes, que según dice la ley, me parece que son con 25 firmas o algo así. Digamos que desde el año 2017 hay algo así como 40 candidatos para que el Congreso elija entre esos 40. Entonces lo que dice la ley es que una vez que el Consejo anterior ha pasado los correspondientes 5 años, inmediatamente tiene que convocar las elecciones el presidente del Congreso y el presidente del Senado. Llevamos 6 años que nadie lo han convocado. Algunos de los jueces que son los que están como candidatos han recurrido a Estrasburgo, y Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado una sentencia interesantísima este verano en la que dice que inmediatamente el presidente del Congreso, en este caso es la presidenta del Congreso, y el presidente del Senado tienen que convocar esas elecciones. Conocen la sentencia, no han hecho nada. ¿Por qué? Porque sigue habiendo el que quieren reunirse los partidos y elegir a los jueces que les parece que le van a dar más mandantable. Eso es un virus de la democracia. Eso es una enfermedad de la democracia. Y entre todos deberíamos pedir simplemente que se cumpliera la ley. Y de verdad que yo a veces me quedo sorprendida. El último artículo que publiqué fue el 14 de septiembre.
La verdad es que yo no tenía mucha gana, pero mi marido, que es así muy luchador y que escribe mejor que yo y que me corrige las cosas que yo escribo, que yo lo de las comas y eso no lo pongo muy bien, y me dijo, dice, tienes que escribir otro artículo. Y escribí un artículo que se llamaba Mientras tanto. Y yo les decía, salió en El País, yo le decía a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado que les conocía a los dos, que me parecían que eran buena gente los dos, y que por favor que convocaran las sesiones para elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial, que llevan desde el 2017, ¿no? Y por supuesto no me contestó nadie, claro, ni los presidentes ni nada de eso, ¿no? Me llamaron algunos amigos y me dijeron, oye, qué bien tu artículo. Y ya me molestó un poco que me llamó una amiga, somos muy amigas, pero bueno, y me dice, qué utópica eres. Yo digo, hasta ahí no te lo paso. Decir que se cumpla la ley no es utopía, es obligación. Y me gustaría que reflexionarais en eso. El Consejo del Poder Judicial no tiene la culpa ni un partido ni otro. Tienen la culpa los presidentes de las cámaras, que no quieren convocar. Y supongo que no quieren convocar porque sus partidos no quieren que convoquen, ¿no? Y eso es lo que pasa. Esas cosas son las que perjudican a la democracia. Bien, hay pedida, María, espera, hay pedida 2 palabras, tenemos que ir cerrando, no sé si da tiempo. Cedes tú, como ya has intervenido, cedes. Era súper corto, simplemente decirle que hemos avanzado mucho, que das respuestas concretas y que hay una diferencia entre ser sensible y ser sensiblón. Eso los jueces lo tienen que aprender. Sí, sí. A ver, había 2 palabras, una pedida por allí y cerramos con allí el compañero al final. Sí. Me ha llamado mucho la atención. ¿Se presenta? Soy Pepe. No, bueno, vale. Sí, es que había otro atrás antes, vale. No, yo simplemente me ha llamado mucho la atención y reconozco mi ignorancia, hasta hoy no había escuchado lo de las escuelas penitenciarias. Creo que como medida alternativa, esto, sobre todo con la cantidad de delitos que hay hoy día en gente joven, simplemente porque le faltan los soportes educativos, yo creo que sería algo muy necesario. Digo que es la primera vez que lo he escuchado. Yo creo que de esto se debería hablar mucho más, porque es verdad que se habla de que si los enfermos mentales no deben estar en las cárceles, pero es que hay una cantidad de gente joven que, porque como decía aquí, no tienen esos fundamentos básicos en los que se pueden apoyar. Yo creo que esta sería una medida muy necesaria y agradezco el poder haber escuchado. Allí al fondo, sí. Emiliano de Salamanca, Sopas. Llevo 27 años dentro como capellán y en los últimos 5 años me he encontrado una realidad que sobre todo en los 2 últimos años la tenemos acogiendo, y es la realidad de las personas que tienen ya en los centros penitenciarios más de 20 años. Los 2 últimos casos son uno casi 38 años, con 32 de aislamiento, y otro 35 con 30 de aislamiento. Otro con 26, otro con 21. Claro, como podéis suponer, la realidad de esas personas es increíble. Poco a poco van desapareciendo porque se van suicidando. Qué barbaridad. Parece que no tengo los datos fijos, por tanto lo que voy a decir no sé si es cierto, pero deben estar en torno a los 200 y algo en todo el Estado español. Desde el sistema penitenciario, digo porque claro, nosotros hemos acogido a las 2 últimas, el 48 y las tenemos en nuestra casa, pero pues porque se iban a suicidar, claro. Los 2 casos, ¿no? No se puede hacer nada desde el sistema penitenciario, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista de instituciones penitenciarias. Que sea distinto, porque claro, al final nosotros lo hacemos por esa buena voluntad, por ese planteamiento de primero la vida, ¿no? Pero claro, estamos tan desasistidos, estamos tan desnudos de saber cómo afrontar estas situaciones, porque nos imaginamos. Una persona que entró a los 16 años y hoy tiene 56, que entró a los 16 y tiene 52. Mira, ahí, ¿qué haría yo si fuera secretaria de instituciones penitenciarias?
Pues haría un departamento en el que pondría a una persona a analizar la situación de todos los que tienen más de determinados años de prisión y les analizaría uno a uno y plantearía la necesidad de encontrar medidas alternativas, tercer grado, no sé, lo que fuera, ¿sabes? Eso es lo que yo haría, creo que es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que pedirle a la institución penitenciaria. Haz una relación de todos los que tienen más de X y haz algo, ya está. Habrá que ver cada uno. Estamos de nuevo en que vamos a personalizar. De esos 200 que puede haber, creo, pues analiza uno a uno y ver qué se puede hacer con cualquiera de ellos, ¿no? Con cada uno de ellos, mejor dicho. Yo es lo que haría. Y si yo es lo que haría, seguro que sería lo que haríais vosotros, y eso es lo que hay que pedirle a la institución que lo haga. Porque eso se puede hacer. Eso es sencillo. Han subido los datos estadísticos sobre personas en régimen cerrado. Desgraciadamente en el último trimestre han subido de 400, hay unas 500 o más personas que se encuentran en este régimen de aislamiento con el destrozo personal que lleva aparejado durante tanto tiempo, y el incidir en que haya tratamiento con estas personas, que se les flexibilice el régimen por el artículo de la vía del 100.2, que el voluntariado le dejen pasar para humanizar los módulos de aislamiento. Pues eso de verdad es imprescindible y hay que pedírselo al secretario. Es una persona que vosotros sabéis que tenemos mucha suerte. Realmente yo creo que Ángel Luis Ortiz es un hombre muy humano y además es el que de verdad ha vivido, porque él también fue juez de vigilancia penitenciaria y bueno, yo creo que es una oportunidad. Hay que pedirle que eso se cambie, porque también cuando tú estás arriba en un puesto no ves todo, ¿sabes? Porque ya se encargan muchas personas de ponerte filtros para que no veas, y por eso es tan bueno que vosotros que sí lo veis se lo hagáis saber a él. Que os dé su teléfono y le llamáis. Terminamos, queda solamente una intervención al fondo. ¿Cómo te llamas? José María. Está relacionado con la intervención de Emiliano. Yo me llamo José María y soy de Cantabria. Más alto, que no se oye. Oye, que yo ya lo sé, que he hablado con él, que sé que vosotros le conocéis, que a mí me ha llamado mucho la atención esa camisa tan bonita que lleva. Pero pasó muy mal y por eso en honor a esa persona lo digo. Es una doble pregunta. Una que tiene que ver con la relación de Emiliano, una palabra de las personas mayores en prisión. Nosotros en la prisión nuestra y hay un hombre de 90 y tantos años y sigue en prisión y va a seguir. Y la segunda es un poco los derechos humanos de los emigrantes en los CIES. Que nos dieras un poco tu opinión, tu palabra. Pues la verdad es que yo creo que los FIES, no puede haber FIES con incumplimiento de los derechos humanos. No sé en este momento cuál es la situación. Creo que los FIES ahora son los islámicos, ¿no? No, creo que ha dicho CIES en los centros de internamiento de extranjeros. Eso es que hay que cerrarlos directamente. Los centros son absolutamente ilegales, no hay ninguno. Los FIES también. Sí, también. Pero me refiero que en general, de verdad, una persona por el hecho de estar en un país que no es el suyo, por haberse pasado las fronteras irregularmente, no debe estar preso. No puede estar preso. Y no puede ser. Entonces no puede ser, porque además todos sabemos que las expulsiones son contadísimas, son poquísimas las que se pueden hacer. Entonces es una ficción, porque están los días que corresponde y luego les dan la libertad, ¿no? En la mayor parte de los casos. Expulsiones se pueden hacer poquísimas, porque ya la gente ya lo hace para que no lo puedan expulsar, rompen pasaportes, no hay manera, los países no los quieren acoger, con lo cual encima es absolutamente inútil. Es un sufrimiento añadido que no tiene justificación ninguna. Cuando era alcaldesa nosotros pedimos entrar en el de Carabanchel, porque yo decía, son vecinos de Madrid y como vecinos de Madrid yo tengo que asegurarme que se cumplen sus derechos. Bueno, hicimos lo que pudimos, pero nosotros planteamos que se abriera. No tiene sentido, y yo creo que ahí hay que tocar todo lo que se pueda para conseguir que se abran. Es que no tiene ningún sentido. Si están ahí pendientes para la expulsión, oye, pues que la policía les busque. ¿Qué vamos a hacer? Si luego la expulsión no es posible, y si están como castigo no es posible, porque no es un castigo, no está previsto como un delito.
el estar irregularmente en un país. No es un delito, con lo cual no pueden estar presos. Y apuntalar que está incumpliendo la Constitución, el artículo 25.3 de la Constitución. No se pueden imponer sanciones administrativas que impliquen o conlleven privación de libertad, o sea que al más alto rango constitucional. Lo que pasa es que se interpreta de la manera que se interpreta y se santifica con los juzgados de instrucción. Es tremendo, pues porque se plantea eso, que no es realmente una pena de prisión, sino es una detención, y que la detención solamente es durante un periodo de tiempo para lograr la expulsión, pero la realidad es otra, y la realidad es que no se pueden mantener. Y alguna vez yo creo que sí conviene hacer alguna denuncia en profundidad. Lo que pasa es que toda Europa en este momento tiene muy poca sensibilidad al problema de la emigración irregular. Eso es lo dramático. Y terminamos con los mayores. Pues mira, los mayores, no lo sé, yo ahí creo que habrá que ver cuáles son sus preferencias, ¿no? Y qué posibilidades tienen de vivir en libertad, y cómo conseguimos estructuras que sean, digamos, compensatorias para que personas que tienen esa situación, yo diría, ese hueco, esa enorme deficiencia de haber estado tantísimos años presos, puedan, siendo tan ancianos, vivir con una cierta conformidad. Y ahí, sin duda, hay que recurrir a situaciones, a lo que llaman los curadores, las curatelas, a personas que los atiendan, porque yo creo que una persona de 96 años que ha estado toda la vida presa no se le puede dejar sin más en libertad. Habrá que ver, pues, si se le pone, como dice la ley, para las personas que lo necesitan, un curador, alguien que le ayude, pero sin más no creo que se les pueda dejar en libertad. Habrá que ver cómo lo hacemos, y cómo lo hacemos para que estén protegidos.